Mi padre tiró a la basura el pastel de cumpleaños que mi hija pasó toda la tarde haciéndole. Basura barata como esta no pertenece aquí, se burló. Mi hija se quedó helada. Le sostuve la mano en silencio. Entonces mi marido se levantó e hizo un anuncio. El rostro de papá se puso pálido. Mi nombre es Molina Archer. Tengo 36 años, y solía creer que la crueldad de mi padre tenía límites. Luego tomó el pastel de cumpleaños que mi hija de 14 años había pasado toda la tarde haciéndole, lo llevó a través de su costosa cocina y lo dejó caer directamente en la basura. No bajó la voz. No parecía avergonzado. Miró el glaseado de mora deslizándose por el costado de la bolsa de basura y dijo, las cosas baratas como esta no pertenecen a mi mesa. Por un segundo, nadie se movió. Mi hija estaba de pie junto a la mesa del comedor con las manos aún extendidas, como si su corazón no se hubiera dado cuenta de lo que sus ojos acababan de ver. Había corrido a casa desde la escuela esa tarde, se había saltado los mensajes de texto con sus amigos y había horneado un pastel de limón desde cero porque recordaba que una vez él llamó a ese sabor elegante en un brunch de un club de campo. Practicó las letras del glaseado 3 veces antes de escribir el mejor abuelo del mundo en la parte superior con un glaseado azul pálido. Pensó que él sonreiría, tal vez incluso la abrazaría. En cambio, hizo que toda la sala lo viera tirar su amor a la basura. Busqué su mano debajo de la mesa y sentí sus dedos temblar. Cada adulto en esa habitación de repente se interesó mucho en sus platos. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia como si las lágrimas de mi hija fueran la verdadera vergüenza. Mi hermano se reclinó como si esto fuera solo otro momento familiar que se suponía que debíamos sobrevivir en silencio. No dije nada porque el sonido que se acumulaba en mi pecho no parecía ser de palabras. Entonces mi esposo empujó su silla hacia atrás, se levantó lentamente y miró directamente a mi padre. Lo que anunció a continuación hizo que el rostro de mi padre se pusiera pálido antes de que alguien siquiera respirara. Antes de contarte lo que dijo, dime cómo está el tiempo donde estás. ¿Está tranquilo afuera hoy, o se siente como el tipo de tormenta que comienza cuando alguien finalmente deja de guardar silencio? El raspado de la silla de Ethan Archer sonó más fuerte que el insulto de mi padre. Por primera vez esa noche, cada persona en esa larga mesa de comedor dejó de fingir que no había pasado nada. Mi hija Iris todavía estaba de pie a mi lado, sus dedos fríos en mi mano, sus ojos fijos en el cubo de basura de la cocina donde el pastel que había hecho ahora estaba roto bajo pozos de café y servilletas de papel. Mi padre, Roland Price, se limpió una mancha de glaseado de mora del pulgar con la misma mirada de asco que usaba cuando veía un rasguño en uno de sus autos importados. Mi madre, Beatrice, susurró su nombre como si le estuviera advirtiendo que suavizara la escena, pero no porque hubiera oído a Iris. A ella solo le importaba que la habitación se hubiera quedado lo suficientemente silenciosa como para que la gente lo juzgara. Mi hermano Gavin se reclinó con esa media sonrisa engreída que siempre ponía cuando papá ponía a alguien en su lugar y no era él. Ethan no levantó la voz. Eso fue lo que hizo que todos escucharan. Miró directamente a mi padre y dijo, Roland, a partir de esta noche, retiro nuestra garantía del proyecto Harbury, el apoyo de fideicomiso, el respaldo del préstamo puente, las cartas de proveedores con mi nombre adjunto. Todo termina ahora. Mi padre parpadeó una vez lentamente, como si su cerebro se negara a aceptar las palabras en ese orden. Harbury no era solo otra renovación para él. Era la lujosa finca de eventos frente al lago de la que había estado presumiendo durante 2 años. El proyecto, dijo, demostraría que el nombre Price todavía significaba algo en Ohio. Ya había organizado cócteles de preestreno para personas que nunca habían visto una pared terminada. Había prometido a juntas de caridad, organizadores de bodas e inversores locales que el lugar abriría antes del verano. Pero detrás de toda esa confianza, necesitaba el historial financiero limpio de Ethan, la reputación profesional de Ethan y el dinero que Ethan había acordado poner en un fideicomiso para mantener al banco tranquilo. Mi padre se recuperó lo suficiente como para reír, pero el sonido salió débil. No te atreverías a hacer esto por un pastel casero barato. La mandíbula de Ethan se tensó, pero su voz se mantuvo firme. No lo estoy haciendo por un pastel. Lo estoy haciendo porque humillaste a una niña de 14 años que te amaba lo suficiente como para recordar tu sabor favorito. Gavin se burló y dijo, vamos, Ethan. Es sensible.
Papá tiene estándares. Ethan dirigió su mirada a Gavin por medio segundo. Los estándares no requieren crueldad. Luego volvió a mirar a mi padre. Y la crueldad ya no será financiada por mi familia. Beatrice se levantó entonces, sus perlas moviéndose contra su clavícula. Esta es una cena de cumpleaños. No vamos a discutir negocios delante de todos. Ethan asintió una vez. Roland arrojó el corazón de mi hija a un cubo de basura delante de todos. Así que, sí, estamos discutiendo las consecuencias delante de todos. El rostro de mi padre cambió. La ira todavía estaba allí, pero detrás de ella vi miedo. Miedo real, del tipo que él solía causar en otras personas. Miró hacia dos de sus amigos de golf en el extremo de la mesa, hombres a los que había invitado para que pudieran admirarlo. Uno de ellos de repente se fascinó con su copa de vino. El otro miró hacia la puerta de la cocina donde la tapa del cubo de basura no se había cerrado del todo. Iris emitió un pequeño sonido a mi lado. No un sollozo, ni siquiera un aliento. Envolví mi brazo alrededor de sus hombros. Mi padre señaló con un dedo a Ethan. Estás cometiendo un error permanente. Ethan respondió, no, cometí un error cuando te dejé creer que el acceso a mi dinero significaba acceso a la dignidad de mi hija. La habitación se quedó tan quieta que podía oír el hielo asentándose en los vasos. Entonces mi padre dijo la frase que demostró que todavía no entendía. Ella necesita aprender que el mundo no aplaude por cada pequeña cosa que hace. Iris se encogió. Algo dentro de mí se volvió frío y claro. Me levanté, todavía sosteniendo a mi hija, y dije, entonces esta noche tú aprendes que la gente no sigue pagando por un hombre que confunde la crueldad con la clase. Nadie se movió cuando nos levantamos de la mesa. Ni una sola persona nos siguió para disculparse. Detrás de mí, Beatrice siseó que estaba avergonzando a la familia. Gavin murmuró que Ethan estaba fanfarroneando. Pero cuando miré hacia atrás una vez desde el pasillo, mi padre ya no me miraba. Estaba mirando fijamente a Ethan como si acabara de ver los cimientos de su vida perfecta resquebrajarse bajo sus pies. Para entender por qué el anuncio de Ethan sacudió tanto a mi padre, tienes que entender quién era Roland Price antes de esa noche. Era el tipo de hombre que creía que el valor de una persona podía medirse por el coche que conducía, la escuela a la que asistía, el barrio en el que vivía y la forma en que otras personas bajaban la voz cuando entraba en una habitación. Había construido una exitosa cadena de concesionarios de automóviles de lujo alrededor de Columbus, luego vendió la mayor parte a sus 60 y tantos años y comenzó a llamarse a sí mismo un inversor privado. Eso sonaba más elegante que vendedor jubilado, y a mi padre le encantaba todo lo que sonara elegante. Compraba relojes que no necesitaba, organizaba cenas que la gente no disfrutaba y donaba el dinero justo a eventos de caridad para que su nombre apareciera impreso en el programa. Crecer en esa casa me enseñó que el amor a menudo era condicional, pero la aprobación era casi imposible. Si traía a casa una A, me preguntaba por qué no era un premio. Si conseguía un premio, preguntaba quién lo patrocinaba. Si elegí convertirme en consejera escolar, lo llamó dulce en el mismo tono que alguien podría usar para un niño que vende limonada. Molina quiere salvar los sentimientos, les dijo a sus amigos una vez mientras yo estaba de pie a su lado. Sonreí porque eso es lo que las hijas de mi familia estaban entrenadas para hacer. Gavin, por otro lado, podía fracasar hacia arriba para siempre. Mi hermano cambió de especialidad 2 veces. Perdió dinero en un plan de inversión inmobiliaria, estrelló uno de los coches de papá a los 23 años y aún así fue presentado como el ambicioso. Cuando Gavin abrió una oficina inmobiliaria boutique que apenas se mantenía a flote, papá lo llamó un movimiento audaz. Cuando Ethan y yo compramos nuestra primera casa modesta en las afueras de Columbus, papá caminó por la sala de estar y dijo, bueno, todo el mundo tiene que empezar en alguna parte. Ethan nunca olvidó eso. No odiaba a mi padre al principio. Ethan era educado, paciente y mucho más indulgente que yo. Como contador forense, tenía un don para ver lo que la gente intentaba ocultar en los números. Pero durante años, eligió no ver demasiado en mi familia. Quería paz para mí. Quería que Iris conociera a sus abuelos. Y creía de esa manera honesta que la gente buena a veces tiene, que si sigues ofreciendo decencia, eventualmente enseña a otras personas a devolverla.
Mi padre vio algo más. Vio a un yerno con una reputación financiera impecable, acceso a prestamistas y suficiente paciencia para ser útil. Así fue como comenzó Harbury. Mi padre había comprado una propiedad envejecida frente al lago cerca de Geneva-on-the-Lake, un lugar con pintura blanca desconchada, escalones de piedra agrietados y una vista para hacer que la gente rica ignorara las señales de advertencia. Quería transformarla en una finca de eventos privados para bodas de lujo, retiros corporativos y recaudaciones de fondos políticas. Hablaba de ello como si ya fuera un legado. El nombre Price en el agua, diría, como si nuestro apellido fuera un monumento y no solo una palabra impresa en los contratos. Pero el proyecto estaba perdiendo dinero antes de que la construcción llegara siquiera al segundo piso. Los permisos se retrasaron. Los materiales se encarecieron. Gavin prometió que tenía clientes interesados, pero los clientes interesados no pagan a los electricistas. Mi padre necesitaba un préstamo puente y el banco necesitaba seguridad. Fue entonces cuando Beatrice comenzó a invitarnos a cenar más a menudo. Fue entonces cuando Gavin de repente llamó a Ethan amigo. Fue entonces cuando papá dejó de llamar a mi trabajo, blando, durante casi 3 semanas. Ethan aceptó ayudar de forma limitada. No porque mi padre se lo mereciera, sino porque yo todavía albergaba alguna esperanza infantil de que tal vez si lo ayudábamos una vez, finalmente nos trataría como familia en lugar de como recursos de respaldo. Ethan firmó cartas de apoyo profesional. Ayudó a limpiar las proyecciones financieras. Acordó colocar fondos en fideicomisos si se cumplían ciertas condiciones. Mi padre se lo agradeció en ese momento, pero incluso su gratitud sonaba a posesión. Iris no sabía nada de eso. Solo conocía la versión pulida de su abuelo, el que vestía camisas impecables, contaba historias sobre empezar de la nada y la dejaba sentarse en el asiento del pasajero de coches que no se le permitía tocar con los dedos pegajosos. Ella quería que él la amara de la manera sencilla en que los niños quieren el amor de la persona más alta de la habitación. Un mes antes de su cumpleaños, tuvimos un brunch en su club de campo. Un camarero trajo un pastel de limón con glaseado de mora, y mi padre dio un bocado y dijo, finalmente, algo con clase. Iris levantó la vista de su limonada. Escuchó esa frase como si se abriera una puerta secreta. Yo también la oí, pero no entendí en qué se convertiría. Recordó el sabor, el color del glaseado, el pequeño rizo de cáscara de limón en la parte superior. Para ella, ese pastel se convirtió en una forma de hablar su idioma. Si él valoraba la clase, ella haría algo con clase. Si él valoraba el esfuerzo, ella demostraría que podía intentarlo. Si él valoraba la belleza, ella la crearía con sus propias manos. Debería haber sabido que un hombre como mi padre nunca entendería lo que eso significaba. No veía el amor a menos que llegara con un recibo lo suficientemente alto como para impresionarlo. Iris comenzó a planificar ese pastel 2 semanas antes de la cena de cumpleaños. No lo anunció como un gran proyecto. Se movió en silencio, de la manera en que lo hacen los niños considerados cuando temen que alguien les diga que su idea es demasiado. La encontré en el mostrador de la cocina después de la escuela con su computadora portátil abierta viendo un vídeo de repostería a media velocidad mientras tomaba notas en los márgenes de un viejo cuaderno de álgebra. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, bajó el volumen como si la hubieran sorprendido haciendo algo malo. Quiero hacer el pastel del abuelo, dijo, el de limón que le gustó. Me ofrecía ayudar, pero ella negó con la cabeza. No porque fuera grosera, sino porque quería que fuera suyo. Durante las siguientes tardes, nuestra cocina olió a mantequilla, ralladura de limón y una determinación nerviosa. Practicó el bizcocho una vez y lloró cuando una parte se pegó al molde. Ethan se comió los trozos rotos con un tenedor y le dijo que sabía algo que merecía una segunda oportunidad. Lo intentó de nuevo. Gastó su propio dinero de niñera en moras de la mejor tienda de comestibles porque dijo que las congeladas parecían tristes. Le preguntó a su profesora de artes culinarias cómo espesar el glaseado sin hacerlo demasiado dulce. Vio 3 vídeos sobre cómo hacer letras con manga pastelera, luego practicó el mejor abuelo del mundo en papel encerado hasta que le dolió la muñeca. Le dije que él apreciaría el esfuerzo. Lo dije porque quería que fuera verdad. La tarde de la cena, llegó a casa de la escuela con la mochila aún abierta y fue directamente a la cocina.
Se quitó la sudadera, se ató un delantal azul y trabajó como si todo el futuro de su relación dependiera de la harina y el azúcar. Quizás una parte de ella lo creía. El pastel final no era perfecto en el sentido de una pastelería. Un lado del glaseado era más espeso que el otro. El glaseado azul se hundía ligeramente en la palabra abuelo, pero era hermoso porque parecía cuidado. Parecía que una niña había escuchado, recordado e intentado convertir un raro cumplido en un puente. De camino a casa de mis padres en Dublín, Iris sostuvo la caja del pastel en su regazo. Aunque le dije que era más seguro en el suelo, seguía levantando la esquina de la tapa para comprobar las letras. ¿Crees que recordará el sabor?, preguntó. Dije que sí. Ethan la miró por el espejo retrovisor y sonrió, pero sus ojos se encontraron con los míos después, y vi la preocupación allí. Conocía a mi padre mejor que Iris. Ambos lo conocíamos. Aún así, ninguno de nosotros imaginó que sería lo suficientemente cruel como para tirarlo. Después de que nos fuimos de la cena, Iris no lloró a gritos. Eso habría sido más fácil de alguna manera. Se sentó en el asiento trasero con los brazos cruzados, mirando por la ventana la carretera oscura. Cada pocos minutos, se limpiaba la cara con la manga como si estuviera enfadada con las lágrimas por existir. Finalmente, dijo, ¿era realmente barato? Ethan detuvo el coche en el arcén. Lo hizo tan de repente que agarré la manija de la puerta. Luego se dio la vuelta y la miró. No, dijo. Nada hecho con tanto amor es barato. Ella tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿por qué lo dijo así? Hay preguntas que los niños hacen que los adultos no pueden responder sin romper algo. Dije, porque a veces las personas que adoran las cosas caras se olvidan de cómo reconocer las cosas valiosas. Iris bajó la mirada a sus manos. Solo quería que fuera feliz. Esa frase casi me deshizo. Cuando llegamos a casa, llevó su delantal al lavadero y lo dejó en la cesta como si estuviera enterrando una parte de sí misma. La encontré más tarde sentada en el suelo de su habitación, borrando vídeos de repostería de su lista de guardados. Me senté a su lado, pero no la obligué a hablar. Ethan se quedó en el umbral, con las mangas arremangadas, su rostro ilegible. Después de que Iris se durmiera, todavía usando la pulsera azul que había elegido porque combinaba con las letras del pastel, Ethan y yo bajamos. No caminó de un lado a otro. No despotricó. Abrió su computadora portátil en la mesa de la cocina. Conocía esa versión de él. Era la que veían sus clientes cuando había encontrado el único número que hacía que toda una mentira se derrumbara. Le pregunté qué estaba haciendo. Dijo, me estoy asegurando de que nuestra hija nunca piense que mantener la paz es más importante que proteger su corazón. Fue entonces cuando entendí que su anuncio en la cena no había sido ira. Había sido el comienzo de una decisión. Ethan trabajó en silencio durante casi una hora. Los únicos sonidos en la cocina eran el suave clic de su teclado y el zumbido del refrigerador. Me senté frente a él con las manos alrededor de una taza de té que nunca bebí. Cada pocos minutos pensaba en la cara de mi padre cuando el pastel golpeó la basura. No remordimiento, no vergüenza, satisfacción. Había disfrutado recordándole a una niña que él tenía el poder de rechazar lo que ella ofrecía. Ethan abrió la carpeta de Harbury en su computadora portátil, y el brillo de la pantalla agudizó las líneas de su rostro. Tenía todo organizado porque así era él: cartas de préstamo, acuerdos de fideicomiso, declaraciones de confianza de proveedores, hilos de correo electrónico con mi padre, Gavin, el banco y el abogado que había advertido más de una vez que el proyecto estaba sobreextendido. Ethan había aceptado apoyar a Harbury solo bajo términos específicos. No le había dado a mi padre un cheque en blanco. No había hecho una promesa eterna. Había ofrecido credibilidad profesional y respaldo financiero condicional porque mi padre había jurado que la familia sería tratada como socios. Esa noche demostró lo que realmente éramos para él: herramientas. Ethan redactó el primer correo electrónico al banco. Era tranquilo, preciso e imposible de tergiversar. Con efecto inmediato, escribió: retiro mi apoyo personal y profesional del paquete de financiación de Harbury Estate. No se debe considerar autorizado ningún uso posterior de mi nombre, activos, afiliación a la empresa o proyecciones escritas.
Adjuntó la cláusula pertinente que permitía la retirada antes del cierre final. Luego envió un segundo mensaje al oficial de fideicomiso, cancelando la contribución pendiente. Los fondos estaban programados para moverse la semana siguiente, justo a tiempo para que mi padre satisficiera un requisito del prestamista y mantuviera la construcción en marcha. Sin ese depósito, Harbury quedaría congelado hasta que mi padre encontrara capital de reemplazo. No lo encontraría rápidamente. No con su carga de deuda. No con los libros desordenados de Gavin. No sin el nombre de Ethan haciendo que todo pareciera más limpio de lo que era. Pregunté, ¿estás seguro de que no puede demandarnos? Ethan levantó la vista. Puede amenazar. Puede gritar. Puede llamarme por todos los nombres que conoce, pero no puede obligarnos a seguir ofreciendo nuestro dinero voluntariamente. Luego envió un tercer correo electrónico a Russell Kane, el abogado que había revisado los documentos originales, pidiéndole que notificara a todos los proveedores del proyecto que Ethan y yo ya no debíamos figurar como partes de apoyo. Después de eso, cerró la computadora portátil y finalmente exhaló. La primera llamada llegó a las 12:17 de la noche. El nombre de mi padre iluminó el teléfono de Ethan. Ethan lo puso en altavoz pero no dijo hola con calidez. Roland habló primero. ¿Qué hiciste? Ethan respondió, terminé nuestra participación. Mi padre se rió de esa manera aguda que usaba cuando intentaba hacer que alguien se sintiera estúpido. No, tuviste una rabieta. Lo arreglarás por la mañana. No, dijo Ethan. No lo haré. La voz de mi padre bajó. Vas a destruir un proyecto de $2 millones porque tu hija lloró por un postre. Me incliné hacia el teléfono antes de que Ethan pudiera responder. Su nombre es Iris y no lloró por un postre. Lloró porque su abuelo la humilló. Por un momento solo se escuchó la respiración en la línea. Luego mi padre dijo, Molina, no empieces. Siempre has sido demasiado emocional. La mano de Ethan se movió sobre la mesa y cubrió la mía. Roland, dijo, tuviste años para aprender la diferencia entre liderazgo e intimidación. Esta noche intimidaste a mi hija. Ahora puedes financiar tu propio legado. Mi padre maldijo entonces, una palabra por la que me habría abofeteado por usar a los 15. Dijo que Ethan era un ingrato, desleal, dramático, débil. Dijo que yo lo había envenenado. Dijo que Iris necesitaba disciplina porque el mundo no recompensaría a las chicas frágiles. Ethan lo dejó hablar hasta que mi padre se quedó sin aliento. Luego dijo, el banco tiene el aviso. La oficina de fideicomiso tiene el aviso. Russell tiene el aviso. No contactes a Iris. No uses su nombre para hacerte la víctima. La línea se cortó. Beatrice llamó 7 minutos después. Estaba llorando, pero no de la forma en que lloran las madres cuando un nieto ha sido herido. Lloraba como una mujer cuya vida cómoda de repente se había vuelto inconveniente. Molina, dijo, la presión arterial de tu padre está por las nubes. Este no es el momento de castigarlo. Dije, él castigó a una niña por amarlo. Ella respondió bruscamente. Estaba avergonzado. Ese pastel parecía infantil frente a gente importante. Ahí estaba. La verdad. Fea y clara. Gente importante, más importante que Iris, más importante que la amabilidad, más importante que la decencia básica. Le dije, si su reputación depende de tirar el regalo de una niña de 14 años, nunca tuvo una que valiera la pena proteger. Ella jadeó como si la hubiera abofeteado. Gavin llamó a la mañana siguiente. No preguntó por Iris. Preguntó si Ethan entendía que los contratistas podían abandonar el trabajo. Preguntó si sabía que papá podría perder depósitos. Preguntó si quería ser responsable de destruir el apellido de la familia Price. Dije, qué gracioso. Papá nunca se preocupó por el apellido de la familia cuando hizo que su nieta se sintiera inútil frente a un comedor lleno de gente. Gavin dijo, estás siendo dramática. Dije, no, por una vez estoy siendo precisa. Para el mediodía, mi padre se enteró de que el préstamo puente había sido pausado. A las 3, un contratista exigió una prueba de financiación antes de regresar al sitio. Para la cena,
La planificadora de eventos privados que había estado ayudando a promover Harbury preguntó si la fecha de apertura seguía siendo real. Mi padre había construido toda su imagen en el control. En menos de 24 horas, una frase cruel y un cubo de basura le habían costado el control que más valoraba. Durante 2 semanas después de que Ethan retirara su apoyo, mi padre no se disculpó. Hizo campaña. Esa era la única palabra para ello. Llamó a parientes. Envió largos mensajes a personas que ni siquiera habían estado en la cena. Les dijo que Ethan lo había tomado por sorpresa por un malentendido. Les dijo que yo siempre había estado resentida con Gavin. Les dijo que Iris era una chica dulce, pero que los adolescentes exageraban. La parte que me revolvía el estómago era la suavidad con la que decía su nombre cuando necesitaba simpatía. De repente, la niña cuyo pastel había tirado se convirtió en su preciosa nieta en cada historia donde él era la víctima. Beatrice se unió a él, por supuesto. Me enviaba mensajes que comenzaban con cariño y terminaban con culpa. Tu padre está bajo una presión enorme. Sabes que ama a Iris. Un hombre puede cometer un error sin perder a su familia. No respondía a la mayoría de ellos. Ethan no respondió a ninguno. Nos centramos en Iris. Fue a la escuela. Hizo su tarea. Sonreía cuando pensaba que la estábamos mirando, pero no horneaba. Los tazones para mezclar se quedaron en el armario. El delantal azul se quedó doblado en el lavadero. Una tarde, llegó una entrega a nuestra casa. Era una batidora de pie brillante de color verde menta pálido, del tipo que Iris había admirado una vez en línea, pero que nunca pidió porque sabía que era cara. Había una tarjeta pegada a la caja. Mi padre había escrito, para mi talentosa nieta. No dejemos que una mala noche arruine a una familia que se quiere. Iris lo leyó 2 veces. Su rostro cambió de una manera que odié porque la reconocí. La esperanza tratando de sobrevivir a la evidencia. Tal vez lo siente, dijo ella. Quería decir que no de inmediato. Quería devolver la batidora a su porche. Pero soy consejera escolar. He pasado años diciéndoles a los padres que los niños necesitan orientación, no control, cuando están aprendiendo a confiar en sí mismos. Así que me senté a su lado y dije, una disculpa nombra lo que sucedió. Una disculpa no te pide que arregles a la persona que te hirió. Iris miró la tarjeta de nuevo. No dijo lo que hizo. No, dije, no lo hizo. Esa noche, mi padre le envió un mensaje de texto directamente. No lo supe hasta que ella me trajo el teléfono con las manos temblorosas. Su mensaje decía, espero que te guste el regalo. Quizás puedas decirles a tu mamá y a Ethan que la familia no debería enfrentarse. Te lo compensaré todo cuando esto se solucione. Iris miró las palabras durante mucho tiempo. Luego dijo, no está tratando de hacerme sentir mejor. Está tratando de hacerme útil. Sentí orgullo y desamor al mismo tiempo. Ethan llamó a mi padre desde la cocina y mantuvo el teléfono sin altavoz porque Iris pidió no escuchar su voz. Dijo una frase con la suficiente claridad como para que yo la oyera desde el pasillo. No uses a mi hija como un puente hacia mi cuenta bancaria. Mi padre debió haber discutido porque el rostro de Ethan se endureció. Luego Ethan dijo, si la contactas de nuevo sobre Harbury, Russell enviará una carta formal. El siguiente movimiento fue peor. Mi padre apareció en la escuela de Iris durante la recaudación de fondos de artes culinarias de invierno. No vino solo. Llegó con Beatrice, Gavin y un fotógrafo de estilo de vida local que había hecho trabajo promocional para Harbury. Yo era voluntaria en la mesa de inscripción cuando lo vi entrar por las puertas del gimnasio con un abrigo de color camel, llevando un sobre grande y luciendo su sonrisa pública. Iris estaba de pie cerca de la mesa de postres con sus compañeros de clase, ayudando a etiquetar cupcakes para la recaudación de fondos. Se puso pálida cuando lo vio. Mi padre caminó directamente hacia ella como si las últimas semanas hubieran sido un conflicto de agenda menor. Ahí está mi chica talentosa, dijo en voz alta. Varios padres se volvieron. El fotógrafo levantó su cámara. Mi padre extendió el sobre y anunció que la familia Price estaba haciendo una donación al programa de artes culinarias en honor a la creatividad de Iris. Me moví,
pero Ethan ya estaba a mi lado. Nos detuvimos a unos pocos pies de distancia, lo suficientemente cerca para protegerla, lo suficientemente lejos para no quitarle su voz. Iris miró el sobre, luego miró a la cámara, y luego a mi padre. ¿Viniste a disculparte?, preguntó. La sonrisa de mi padre vaciló. Por supuesto, cariño. Todo esto es parte de seguir adelante. Iris no tomó el sobre. ¿Seguir adelante de qué? La pregunta aterrizó más fuerte que cualquier acusación. Mi padre miró al fotógrafo, luego a los padres que observaban. De los sentimientos heridos, dijo con cuidado. La barbilla de Iris tembló, pero no retrocedió. Tiraste mi pastel a la basura y lo llamaste barato. Dijiste que no pertenecía a tu mesa. El gimnasio se quedó en silencio por oleadas. El rostro de mi padre se oscureció. Este no es el lugar. Iris asintió. Eso es lo que pensé cuando lo hiciste en tu cena de cumpleaños. Beatrice susurró. Iris, no avergüences a tu abuelo. Iris la miró. Él me avergonzó a mí primero. No quiero una foto. No quiero una donación con mi nombre. Y no quiero regalos que vengan con condiciones. Gavin murmuró. Esto es ridículo. Ethan dio un paso adelante entonces, no para hablar por Iris, sino para recordarle a Gavin que él estaba allí. Mi padre intentó reír. Los adolescentes son emocionales. Iris respondió, los adultos son responsables. Esa fue la frase que la gente recordó. Alguien cerca de la mesa de los cupcakes hizo un sonido suave, mitad sorpresa, mitad aprobación. El fotógrafo bajó la cámara. Mi padre dobló el sobre lentamente, sus manos rígidas de ira. Había ido allí para convertir a Iris en un accesorio para su historia de redención. En cambio, una niña de 14 años dijo la verdad en un gimnasio escolar bajo luces fluorescentes. Y no había un comedor pulido, ni invitados caros, ni un silencio familiar obediente para protegerlo. Al final de la semana, 2 miembros de la Junta de Caridad conectados a Harbury se habían enterado de lo que sucedió. La planificadora de eventos se retiró. Un patrocinador pidió una aclaración sobre la financiación del proyecto. Mi padre había pasado su vida manejando las apariencias, pero había olvidado algo importante. Un niño que no tiene nada que proteger más que la verdad puede ser muy difícil de controlar. 6 meses después, Harbury todavía no había abierto. El gran lanzamiento de verano que mi padre había prometido se convirtió en un sitio de construcción silencioso con maleza creciendo cerca del camino de piedra y una cerca temporal inclinada por el viento. Sin la garantía de Ethan, el banco exigió más capital. Sin el banco, los contratistas exigieron el pago por adelantado. Sin los contratistas, la propiedad quedó sin terminar mientras los rumores hacían lo que las facturas impagas no podían. Se extendieron. Mi padre vendió 2 coches antiguos de su colección privada. El rojo que le encantaba pulir los domingos por la mañana, y el negro que solo conducía cuando quería que los vecinos miraran por sus ventanas. Renunció al comité de planificación del club de campo después de que alguien preguntara educadamente pero en público si Harbury todavía era solvente. La gala de caridad que una vez lo tuvo como donante destacado, movió su nombre a una página de patrocinio más pequeña, y luego lo eliminó por completo cuando su cheque no se cobró a tiempo. Gavin, que lo había defendido tan ruidosamente en la cena de cumpleaños, se volvió mucho más silencioso cuando papá ya no pudo cubrir el alquiler de la oficina de su negocio de bienes raíces de lujo. Por primera vez en mi vida, vi cómo el sistema familiar Price no lograba proteger a la persona que lo había construido. Beatrice todavía intentaba suavizar la historia. Les dijo a los parientes que el estrés había cambiado a mi padre. Dijo que el envejecimiento enorgullecía a los hombres. Dijo que Iris lo entendería cuando fuera mayor. Finalmente le dije. Iris ya lo entiende. Por eso está más segura de lo que yo estuve. La parte más satisfactoria no fue ver a mi padre perder dinero. El dinero puede volver. El orgullo puede reconstruirse con ropa nueva. La parte satisfactoria fue verlo perder la obediencia automática que había confundido con respeto. La gente dejó de apresurarse a rescatarlo de las consecuencias de su propio comportamiento. Dejaron de reírse de sus bromas crueles tan rápidamente.
Dejaron de llamar a su temperamento liderazgo. En nuestra casa, la curación fue más tranquila. Iris no se despertó una mañana mágicamente segura de nuevo. Se movió en pequeños pasos. Primero, vio vídeos de repostería sin borrarlos. Luego, hizo muffins para el cumpleaños de Ethan, unos simples de arándanos sin letras en la parte superior. Luego, se unió a una exhibición culinaria después de la escuela porque su profesora le dijo que el talento no debería ser enterrado con el insulto de otra persona. La primera vez que la vi atarse ese delantal azul alrededor de su cintura de nuevo, tuve que salir de la cocina por un minuto porque no quería que mis lágrimas se convirtieran en otro peso que ella tuviera que cargar. Ethan usó parte del dinero que una vez habíamos reservado para Harbury para financiar nuevos equipos para el programa culinario de la escuela. Lo hizo de forma anónima al principio, pero Iris lo descubrió cuando vio llegar la misma marca de batidoras de pie al aula. Lo abrazó en el pasillo esa noche y dijo, «Lo convertiste en algo bueno». Ethan respondió, «No, tú lo hiciste. Yo solo dejé de enviarlo a un lugar malo». Luego, a principios de la primavera, llegó una carta por correo. No un mensaje de texto, no un regalo, no un mensaje pasado a través de Beatrice o Gavin. Una carta real dirigida a mí y a Ethan primero. La letra de mi padre parecía más vieja de lo que recordaba. Escribió que se había avergonzado de necesitar ayuda, avergonzado de que Harbury fuera más débil de lo que pretendía, y avergonzado de que el pastel casero de una niña hubiera expuesto algo que no podía comprar. Admitió que lo llamó barato porque quería sentirse por encima de ello. Escribió, «Descargué mi miedo en Iris y no hay una forma elegante de decir eso. Fue cruel. Lo siento». Leí la carta 2 veces. Ethan la leyó una vez. No se la entregamos a Iris de inmediato. Le dijimos que existía y la dejamos elegir cuando quería verla. Eso importaba. Los niños no deben ser forzados a realizar el perdón para que los adultos puedan sentirse reparados. 2 días después, pidió la carta. La leyó en la mesa de la cocina, muy quieta, luego la dobló con cuidado y dijo, «Me alegro de que sepa que estuvo mal. No estoy lista para verlo». Le dije, «No tienes que estar lista según el horario de nadie más». Esa se convirtió en la lección que nuestra familia llevó adelante. No la venganza por el simple hecho de la venganza, no el castigo porque la ira se siente bien. La verdadera lección fue que el amor sin respeto se convierte en control y la familia sin límites se convierte en un lugar donde los niños aprenden a encogerse. La amabilidad de un niño no es una debilidad que los adultos pueden poner a prueba. Un regalo hecho a mano no es barato porque carezca de una etiqueta de precio. Puede contener tiempo, memoria, coraje y esperanza. Esas cosas son valiosas incluso cuando la persona equivocada las tira. Iris horneó otro pastel de limón con glaseado de mora para la exhibición culinaria en mayo. Esta vez no escribió «el mejor abuelo del mundo» en él. No escribió nada. Dejó que el pastel hablara por sí mismo. Sus compañeros de clase lo comieron primero. Su profesora pidió la receta. Ethan tomó una foto de Iris sonriendo junto a la mesa de postres, no porque necesitara aplausos, sino porque había vuelto a algo que amaba sin pedirle permiso a mi padre. Miré ese pastel y me di cuenta de que el anuncio de mi esposo en la cena de cumpleaños no había destruido a nuestra familia. Había revelado que partes de ella estaban construidas sobre el miedo y que partes valía la pena proteger. Entonces, dime qué piensas. ¿Hizo bien Ethan en cortar el apoyo financiero de mi padre en el momento en que humilló a nuestra hija? ¿Dejarías que tu hijo reconstruyera el contacto con un abuelo que usó el amor como palanca? ¿Y si alguien tirara un regalo que tu hijo hizo con el corazón, te quedarías en silencio por la paz?